Después de estar estudiando el módulo uno, me puse a reflexionar de cuán invertida o cuán expuesta yo he estado acerca de la educación a distancia. Y me acuerdo a mi mamá que estudiaba su maestría con la Universidad de Georgia, con concentración en educación temprana. Y ella pues hacía sus estudios con cartas. Y nunca lo vi hasta en el momento que me pongo a ver el módulo uno de que eso era educación a distancia. Tendemos a pensar que la educación a distancia es todo es con tecnología, pero eso es ahora. Antes no era así y era educación a distancia. Así que fue bien bonito para mí, ¿verdad? Pensar en que pues desde esa época, sin decir la edad, claro, que yo estoy expuesta a lo que es la educación a distancia. Así es que eso me hizo reflexionar mucho cómo es que se ha transformado lo que es la educación a distancia a través de los años y pude apreciar mucho mejor lo que es la historia y cómo es que funciona ahora. Y pues pensando en las preguntas guías, en lo que se querían, lo que nos quieren enfocar, ¿verdad? Para este video reflexivo, en cuanto a la educación a distancia, innovaciones o pues pensamiento. Y yo me puse a pensar que pues no, en el momento pues no me llegaron tantas como innovaciones, sino preocupaciones, ideas y pensamientos. Y una de las cosas con la cual quiero empezar es con lo que es ideas nuevas para mejorar la educación a distancia. Se me ocurrieron tres. Una es la educación continua. ¿Verdad? La educación continua en cuanto lo que es que aprendamos a utilizar la tecnología e incorporarla para la educación en estos momentos tan críticos que estamos viviendo. Y la educación pues ha cambiado. Y creo que también los profesores que se están preparando o los docentes que se están preparando para enfrentar todo lo que está pasando deben de tener continuidad. No solamente quedarse con el PowerPoint, grabarse y ya, porque eso no es educación a distancia, es mucho más allá. Así es que yo creo que no es solamente decirlo, sino hacerlo, practicarlo y seguir aprendiendo, que es algo que pues he podido apreciar desde que llegué al recinto de Aguadilla. He tomado varios webinars me enriquece mucho el poder aprender no solamente de tecnología, sino de técnicas, innovaciones. En la Intel de Aguadilla aprendí lo que es la gamificación. Nunca había escuchado ese término, así es que eso me fascinó. Y no sabía que lo estaba haciendo y que tenía un nombre. Así es que estoy agradecida por eso, pero creo que sí, que se tiene que haber un tipo de continuidad. Otra cosa que pienso que es la flexibilización, tanto como el estudiante y pues si no estamos hablando de internacionalización, tiene que haber una flexibilización. Y para mí eso es bien importante porque algo tan sencillo como hasta con los horarios, ¿no? Ser flexible como docente y como estudiante, entender de que cada cual tiene su vida y sus horarios y la educación a distancia es bien difícil encuentro que es mucho más trabajo y hay que ser flexible. Nosotros tenemos que ser flexibles con los estudiantes y los estudiantes también un proceso de aprendizaje y entender de que esto es algo nuevo que no todo el mundo lo ha hecho y que hay que ser flexible de ambas partes. La flexibilización en cuanto a la internacionalización es lo que va a ser un proyecto exitoso, ¿no? Responsabilidad, pero también aprender a ser flexible y a lo mejor tomar talleres con lo que tiene que ver esto de la flexibilidad. Eso es otra cosa que pues pensé que podría pues, no tanto como una innovación, sino como algo como para seguir aprendiendo y los estudiantes también tienen que coger talleres en cuanto
a lo que es la tecnología, porque la tecnología no es Facebook, Twitter y YouTube, es mucho más allá. Así es que cositas que se me ocurren. Y por último, el Global Awareness, me gusta más cómo suena en inglés y por eso fue que lo puse de esa manera. Pero sí, creo que para esto de la internacionalización tenemos que tener mucha sensibilidad cultural. Y eso no es algo que se enseña cuando estás aprendiendo lo que es la educación a distancia. Se menciona, pero creo que hay que tener mucho entendimiento de dónde está viniendo la gente que se está conectando, qué es permitido, qué no es permitido y cómo podemos entender el mundo y no pensar que somos el ombligo o el centro del universo. Así es que, una vez más, yo creo que el Global Awareness se se aprende exponiéndonos a talleres de lo que es la sensitividad cultural y en lo que es no sé, clase. Yo he dado clases de comunicación intercultural, interpersonal, y es algo que no suena sexy como uno dice, pero es algo que hay que pensarlo y hay que entenderlo porque venimos con muchos estereotipos y muchos conceptos erróneos de lo que está pasando allá afuera y a veces hay que parar un momento y ver que no todo el mundo ve el mundo como lo vemos nosotros. Así es que esos son no tanto innovaciones, sino mi reflexión. Innovaciones, pues sí, talleres que estén enfocados a ciertos temas como los que acabo de mencionar, sería una buena idea. Y pues esa es mi reflexión. Y de verdad que me gocé mucho el módulo uno y estoy bien ansiosa por ver lo que trae el módulo 2. Así es que muchas gracias.